Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Abigail Colque y soy su profesora de Lengua y Literatura. Debido a la situación sanitaria en que nos encontramos y mientras dure la misma, estaremos trabajando de esta manera hasta volver a reencontrarnos. Por esto, las actividades estarán dispuestas de la siguiente manera. Teoría, una presentación con la teoría que deben leer para poder realizar las actividades. Y actividades, que son los ejercicios que tendrán que desarrollar en la carpeta. Por lo tanto, deben copiar en la carpeta y desarrollar. Ahora bien, el tema que vamos a tratar hoy es el género narrativo, por lo cual pasaré a explicárselos. El género narrativo es una expresión literaria caracterizada por relatar hechos e historias a través de un narrador. Si prestamos atención a nuestra vida cotidiana, veremos que estamos rodeados de narraciones, ya que es la forma que elegimos comúnmente para comunicarnos. Por ejemplo, cuando contamos una anécdota o cuando vemos las noticias, los periodistas lo que están haciendo es narrarnos, relatarnos los hechos. Este género, a su vez, está dividido en ciertos subgéneros que se diferencian por su extensión y por la temática que tratan. Así tenemos el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula, la epopeya, el romance y el cuento tradicional, en el que nos detendremos más tarde. Para configurarse como tal, el género narrativo cuenta con una serie de elementos a los que conoceremos como procedimientos del género narrativo. Estos son: un narrador, que es sumamente importante y que sin él no existiría ninguna historia, ya que es quien presenta los hechos y personajes, ordena los acontecimientos y describe los hechos y reacciones. Dije que sin él no podría existir una narración. ¿A qué me refiero? A que es la voz que nos introduce a una historia. Si no existiera esa voz, esa persona, ese relator, se trataría del género dramático, en el que, como ya vimos antes, los personajes se introducen a sí mismos, o sea, los personajes actúan. El narrador puede ser protagonista, testigo u omnisciente. El narrador protagonista está construido en primera persona, está dentro de la obra, es un personaje que cuenta lo que vio, lo que oyó, lo que sintió, pero con una perspectiva muy limitada, ya que solo conoce lo que pudo percibir o conocer. El narrador testigo está construido en tercera persona y está contándonos los hechos también según lo que observó, por lo que también tendrá una perspectiva limitada. En cambio, el narrador omnisciente, construido también en tercera persona, pero como externo a la obra, conoce mucho más que cualquier personaje. Por lo tanto, puede contarnos lo que sucedió, lo que sucederá e incluso lo que sienten los personajes. Algo muy importante a tener en cuenta es que no debemos confundir narrador con autor, ya que el autor es la persona real que elaboró la obra y el narrador está elaborado, está construido por ese autor. No es una persona real, sino es un personaje o simplemente una voz, como en el caso del narrador omnisciente. Otro procedimiento es la trama,
que es el conjunto de los acontecimientos ocurridos y el orden en que se relacionan y se presentan ante el lector. Sus partes son la introducción, el conflicto o nudo y el desenlace. La introducción coincide con el inicio del relato, en el que se nos presenta el espacio y los personajes. El conflicto o nudo es cuando se produce un problema o una situación que debe ser resuelta, y el desenlace es cuando sucede esa resolución. Ahora, para comprender mejor el tema, usaremos un ejemplo, que es el cuento El gato con botas. En este cuento veremos que están claramente delimitadas las tres partes. La introducción está marcada por ser la presentación del gato y del hijo del molinero. El conflicto, que son todas las acciones que realiza el gato para favorecer a su amo, y el desenlace, en el que todas estas acciones terminan en el casamiento del joven molinero con la princesa. Muy vinculado a la trama, encontramos al conflicto, que es el eje en torno al cual se construye la historia, convirtiéndose en el motor de las acciones y reacciones de los personajes. ¿Qué significa esto? Que será en torno a ese conflicto que todo lo que suceda va a producirse. Todo será para evitar el conflicto o para resolver el conflicto. Si retomamos el ejemplo del gato con botas, el conflicto está dado por la pobreza del joven molinero que lleva a que el gato quiera ayudarlo, lo que desencadena toda una serie de acciones y de hazañas del felino. La acción, también muy vinculada a la trama y al conflicto, está formada por los acontecimientos y las situaciones que conforman la historia. Es decir, todos los hechos que podemos leer en el cuento, o en la novela o el relato. Por ejemplo, en El gato con botas veremos situaciones como la visita del gato al ogro o el casamiento del joven molinero, que forman parte de la acción. Así como nuestras vidas suceden en un espacio determinado, en la obra ocurre lo mismo. El espacio, entonces, es el lugar donde transcurre la historia y que es presentado por el autor o por alguno de los personajes, cobrando vida a través de las palabras. Esto significa que solo podremos conocer al espacio si prestamos atención a las descripciones que están enlazadas a lo largo de la narración. Este espacio puede ser físico, que es el lugar donde suceda, el espacio psicológico, que es ese ambiente o atmósfera que rodea a los personajes y que podemos percibir los lectores, y el social, que es el entorno o el contexto social al que pertenecen los personajes o donde sucedan las historias. En el caso del clásico infantil, el espacio físico está dado en el inicio cuando dice en un reino muy muy lejano. El espacio psicológico es esa atmósfera de tristeza y desesperanza que rodea al molinero al inicio de la narración, y también ese ambiente alegre que se produce casi al final cuando se enamora y se casa. Y el espacio social es el entorno rural y pobre en el que viven tanto el gato como el molinero. Casi inseparable del espacio encontramos al tiempo, porque toda historia, así como todas las vidas, toda historia transcurre en un tiempo determinado. En el caso de las narraciones, podemos distinguir un tiempo de la historia, que es el orden cronológico en el que sucedieron los hechos, y un tiempo del relato,
que es cómo el narrador cuenta la historia, ya que un narrador puede elegir contar la historia desde el principio y seguirla de forma lineal hasta llegar al final, o por el contrario, empezar por el final y luego continuar hasta conformar una estructura circular, contando todos los hechos que sucedieron hasta volver a ese final. En el caso del gato con botas, quizás por tratarse de un cuento infantil, para ser más sencillo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato coinciden, o sea que están narrados los hechos de forma cronológica. Toda narración cuenta con personajes, que son a quienes llevan a cabo o a quienes les suceden las acciones, ya sean humanos, sobrehumanos, animales, pueden ser principales o secundarios. Los principales son aquellos que tienen gran importancia en la historia y que están en gran parte de ella o en toda la historia, y cuya falta haría que el relato perdiera sentido. Por su parte, los personajes secundarios son más bien auxiliares. Pueden estar o no en toda la historia, e incluso el relato no perdería sentido si ellos desaparecieran. Si retomamos al gato con botas, veremos que el personaje principal es el gato, que realiza la mayor parte de las hazañas y que se encuentra a lo largo de toda la obra. En cambio, un personaje secundario podría ser el rey, que solo se encuentra al final de la obra. Ahora bien, como vamos a trabajar sobre el cuento tradicional, nos vamos a detener un momento para explicarlo. El cuento tradicional es una narración cuya autoría por lo general se desconoce, que se transmite de generación en generación por vía oral y que por lo tanto puede tener varias versiones. Cada región tiene sus propios cuentos tradicionales, también llamados cuentos folclóricos o cuentos populares, en los que suelen reflejarse los valores de una comunidad. Dijimos que puede tener varias versiones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los cuentos sobre La Llorona, que tienen una versión mexicana que dista bastante de la versión argentina, por ejemplo.